Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos un nuevo film en el canal. Hoy dejamos un poco de lado el mundo asiático y nos vamos al mundo occidental. En este caso, a un film alemán del año 1933 llamado Liebelly o Liebelly, o si lo traducimos al castellano, perdón por mi pronunciación del alemán, como Amoríos. Es una obra del director alemán Max Ophüls y nos cuenta la trágica historia de un teniente de caballería a finales de la época imperial en Austria, en concreto en la ciudad de Viena. Y este teniente resulta que tiene una relación, entre comillas, prohibida con una baronesa. Esa baronesa obviamente está casada. Uno de sus amigos, que también es teniente, le dice: oye, vamos a dejarlo porque te va a traer muchísimos problemas. El caso es que él está muy enamorado de la baronesa, pero decide de dejarla. Y su amigo, para animarlo, le presenta a una chica que va a ser, que es una aspirante a cantante de ópera. Y resulta que los dos se caen bien y se enamoran. A partir de ahí se va a desarrollar la tragedia, no os cuento nada más. Esta obra de Ophüls está basada en una obra de teatro de Arthur Schnitzler. Todos los nombres, reparto, músicas, etcétera, ahí en descripción del vídeo lo vais a tener. Os recomiendo que la leáis porque va a ser interesante. Y esta obra de Schnitzler es una, como decía, era una obra de teatro y fue llevada en vida del autor, de Arthur Schnitzler, fue llevada en vida de él varias veces al cine. Una en 1914 en una versión danesa donde el propio Schnitzler participó con la escritura del guión, y una versión de 1927, muda obviamente, donde alemana, ¿vale? Luego, más adelante, en 1958 habría otra versión, y después de esta versión del año 33, bueno, esa versión del 58 se llamaría Christine, y la versión que se hizo entre el 33 y el 34 fue una versión francesa con el mismo, los mismos actores, simplemente que les doblaron la voz al francés. Algunos de ellos no pudieron ir a Francia y otros pues fueron cambiados allí mismo en Francia, ¿vale? La obra original no es Liebelly o Liebeley, sino que es el nombre original es Filtration, o sea, filtrear. ¿Qué es filtrear? Filtrear es, pues eso, intentar salir con alguna chica que te gusta y, pues bueno, esos primeros contactos que tienes, ¿no? Pero ir cambiando de pareja según tus aspiraciones, digamos, ¿vale? Esta obra, personalmente, para mí es una maravillosa película que todo el mundo debería ver alguna vez. Porque Max Ophüls es uno de los directores que a lo mejor, a día de hoy, ¿quién conoce a Max Ophüls, por cierto? A día de hoy, ¿quién se acuerda de este pedazo de director? Que la verdad vale muchísimo la pena. A lo mejor mucha gente que pues vivió la época, o tus padres, tus abuelos podrían conocerlo por sus obras, ¿no? Pero es difícil, incluso entre los más acérrimos seguidores o críticos que lo conocieron, pues, o de los que hay día que amamos el cine clásico, pues somos muy pocos o pocos que lo conocen. Pero bueno, es un autor imprescindible. Pues bueno, volviendo al film, esta obra, lo que tenía Max Ophüls era que era el rey, para mí, el rey del melodrama occidental. Es decir, todos sus personajes femeninos, aparte de que muchos de ellos empezaran por L, los trataba con suma ternura. Siempre eran las víctimas, pues, o de las situaciones de la época, de las políticas, de la moral, etcétera. Siempre eran personajes trágicos, pero los trataba con suma dulzura y que les tomabas aprecio al final a esos personajes femeninos. Normalmente los distinguía entre dos partes: la chica que era más avanzada, más moderna, y la chica más inocente, etcétera.
Algo que se va a ver aquí en esta película, en Liet Belay, es alguna de sus características que más tarde iba a implementar, es decir, el amor versus la moral, la época de decadencia, el barroquismo en sus films, etcétera. Aquí no está tan barroco porque está al principio de su carrera, pero sí que se va a notar pues, en el uso de sus primeros planos, en el uso de la dolly grip, en el uso de los tracking shots, que son los que van la cámara sobre rieles, que se va a ver muy bien en la escena del vals, el uso de los espejos, el uso de lo que se llaman las grúas o que yo le llamo las jirafas, la típica imagen del director subido arriba en la cajeta de la grúa y arriba del todo para filmar. Y ahí se va a ver muy bien pues en varias escenas, se va a ver bien también, también era un amante de los traveling, se va a ver muy bien en la escena de la nieve que van con el trineo, se va a ver lo de la grúa que os digo, se va a ver en la imagen en la escena de donde están todos los oficiales comiendo y se va viendo cómo se está rodando prácticamente desde arriba con la especie de grúa. También se va a ver en la escena del vals, como os he dicho, se va a ver el tracking shot porque van ellos moviéndose en círculos como se va el vals y la cámara los va siguiendo. Aparte, una parte importante de Ophuls para dirigir, y aquí se va a ver también en la película, es la parte de la música. La parte de la música vamos a tener que tiene obras clásicas, sobre todo era un amante de la música clásica, y tenemos obras de Johannes Brahms, piezas de óperas de Mozart. No os voy a decir cuáles, simplemente os lo voy a dejar ahí en descripción del vídeo. Os voy a decir también Beethoven, también va a estar Beethoven, y la música que le hizo la música, obviamente, fue Theo McKeever, que es el que le hizo una adaptación perfecta a la música. Y esa música va a jugar perfectamente con los sentimientos de los personajes y con las situaciones. Una parte importante aquí de Ophuls a la hora de rodar este film es que no las situaciones obvias te las, digamos, valga la redundancia, te las obvia. Es decir, te elimina elementos o no te los muestra porque son razones, son cosas que son obvias y que el espectador va a entender que no se representen. No porque sean feas de mostrar, sino porque son bastante obvias y le da incluso más dramatismo y más un carácter especial más al film. Esta obra de Liet Day estuvo marcada por lo que fue el nazismo. Hay que tener en cuenta que la película se rodó en 1933 y tiene una escena casi al final donde el amigo del teniente, su otro amigo teniente, Theo, le dice a su superior, oye, hay que parar esta locura, no se puede ser así. Y hay una frase, más o menos, no la voy a decir literal, que le dice, todo lo que sean disparos que no sean en defensa propia son asesinatos. Y eso decirlo en aquella época, frente al régimen en el que estaban, y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que trabajó en esta película eran judíos, incluido su propio director, que por eso en la versión alemana no aparecen en los títulos de crédito ni el director ni muchos de los personajes están no están acreditados, es decir, no aparecen por obvias razones, porque eran judíos, ¿vale? De hecho, mientras se rodaba la película, su familia ya había huido la familia de Ophuls había huido ya a Francia, ¿vale? La obra de Liet Day tuvo unas características también divertidas, porque en principio la que iba a ser la protagonista, Louise Ulrich, que iba a hacer de Christine, pero al final no hizo de Christine, hizo de la amiga de Mitzi. Y todo eso fue porque al director, a Ophuls, se le ocurrió la idea de decir, pues no, va a ser el papel que iba a hacer de Christine, la que iba a hacer de Mitzi, iba a hacer al final de la protagonista, que es Christine. Pasando a lo que son las actuaciones y dejando ya varias cositas que hemos hablado ya de aspecto técnico. Las actuaciones va a estar bonito porque que lo sepáis. Vamos a tener a Magda Schneider, sí, lo habéis oído bien, Magda Schneider es la madre de Romy Schneider. ¿Vale? Realmente Magda y Romy no se llevaban bastante bien. ¿Por qué? Porque Magda, al contrario que mucha de la gente del reparto, era seguidora del nazismo.
Y esto no lo digo yo, hay fotografías, podéis buscar por internet, hay libros, hay la propia Romy Schneider habló en contra de su madre porque pensaba que tenía un romance con Adolf Hitler. En la casa donde ella vivía estaba en el Gerford, en la guarida del lobo de Adolf Hitler, ahí en las montañas bávaras. Y se ven fotografías de Romy de pequeña junto con su madre al lado de Adolf. Eso es una parte, pero aquí Magda Schneider, quitando su parte política, que no me quiero meter más porque seguramente puedo tener algún problema, Magda Schneider hace un papel increíble, era también actriz, aparte de actriz era cantante y muy buena actriz, la verdad es que valía muchísimo la pena, le sale de hecho, Romy heredó los genes de su madre, pero realmente no se llevan bien. Y aquí el papel que hace Magda Schneider es el de Christine, el de la protagonista, que curiosamente en esa versión que os he dicho del año 58, que se llama Christine, Romy haría el papel de su madre, y porque es una versión obviamente de Liet Day. Haría el mismo papel. El papel de Christine es un personaje pues no inocente, sino que está enamorada, que no le importa lo otro, que quiere saber, que se nota que está enamorada desde un principio en esa escena donde ella va caminando junto con el protagonista por las calles de Viena. Hay que tener en cuenta que el film está rodado en estudio. Así que la verdad es que es maravilloso porque la escena en que él se supone que está enfermo, bueno, le da un pañuelo con colonia para que se le baje la fiebre y a partir de ahí ya sabes que los dos están enamorados, ¿vale? El papel de Christine pues es inocente, buena gente, que se enamora a la primera, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un personaje maravilloso y sobre todo tiene un final demoledor en cámara con un primer plano demoledor que tenéis que ver. Luego lo tenemos a él, que es Fritz, que es el teniente, que lo va a interpretar Wolfgang Lietweiner, que hizo un papel maravilloso, muy bueno, de chico que tuvo la equivocación de enamorarse en su época de juventud, siendo joven de esta baronesa, de ese amor prohibido, y es lo que le va a traer la desgracia encima, ¿no? Pero realmente él empieza a cambiar cuando conoce a Christine. Y a partir de ahí, pues ya empiezan a ver que pueden estar bien, que todo se va a ir mejorando, pero le llega pues la desgracia de que el marido de la baronesa pues algo sospecha. Y no puede decir nada más. Ya sabéis que si es trágico, sabéis por dónde van los tiros. Luego vamos a tener al varón. Al varón es curioso porque es un grandísimo actor, ¿vale? Es Gustav Gründgens. Gustav Gründgens, si no lo sabéis, es el que estuvo en la película M y luego estuvo en la película Mefistófeles de los años 60. Es un pedazo de actor y en M hacía del juez que juzga al supuesto asesino ahí en M, ¿vale? Es el que hace de juez. Era un pedazo de actor que la verdad tiene una vida muy interesante. Todos los actores, actrices y todo eso lo vais a tener ahí en descripción del vídeo. Y va a hacer aquí del varón, que hace un papelón impresionante y que vale muchísimo la pena que lo veáis. La verdad es que le pillas un pelín de tirria al pobre, pero sabía hacer muy bien los papeles así en este caso de villano, ¿vale? ¿Qué más os puedo decir? En cuanto al film, pues destacaríamos varias escenas. Ya os he dicho que destacaríamos la del bar donde se baila el vals entre ellos dos, que luego se contrarresta con el vals que baila con la baronesa después de esa misma escena. Luego tenemos la escena con ese largo traveling que ellos dos van en trineo, donde se destaca ya que los dos están enamorados, ¿vale? Hay que estar muy atentos a esa escena que van con el trineo. También tenemos, por ejemplo, la escena que os he dicho yo, donde el amigo de Fritz, el teniente también, Theo, le suelta eso a sus superiores, viendo la situación que se está yendo de las manos. La famosa frase esa que os he dicho. Y luego pues destacaríamos algunas escenas más, como por ejemplo la del principio cuando se caen los prismáticos mientras está entrando el emperador a la ópera, porque todo esto empieza con una ópera dentro del Teatro Imperial de Viena, ¿vale?
¿Qué más os puedo comentar? Porque no quiero hacer el vídeo muchísimo más largo. Pues os diré que el film a mí me encantó. Es encontrarlo en la red. Y también pues siempre os voy a dejar ahí algún link para poder comprarlo con sus subtítulos en inglés, etcétera, ¿vale? El, el film vale muchísimo la pena que lo veáis. Dura poquito, es 1 hora y 20, pero en esa hora y 20 más o menos, realmente te cuenta una historia de amor sencilla, trágica y al mismo tiempo inolvidable. ¿Por qué? Porque está tan maravillosamente rodada que te dan ganas de que continúe. Sobre todo, a mí lo que se me quedó, aparte de todos los elementos técnicos que os he dicho, es su juego de la fotografía y de las sombras. La verdad es que es una maravilla de cómo se hace, es como ese estilo alemán de la época del juego de sombras, como si estuvieras viendo el vampiro de Düsseldorf, igual. Una auténtica maravilla lo que hicieron los alemanes en aquella época. Nada más, simplemente deciros que Ophuls es un director que, como os he dicho, le encantaba lo de la tragedia, los personajes femeninos, etcétera. Y mucha gente lo va a conocer por otras películas, como por ejemplo La Ronda, La mujer de todos, del año 34, con Isa Miranda, El placer. También podemos tener, aparte del placer, eh, os lo digo porque tiene un montón de obras. Las otras obras, por ejemplo, es Madame D, o Los pendientes de Madame D, y dice mucho de lo que sería el film, es una clave del film, de eso de Madame D. También tenemos a Lola Montez y muchísimas otras obras que vale muchísimo la pena de que conozcáis. La verdad es que conocer el cine clásico occidental, de los años 20 hasta los 50 es bastante bueno para cualquiera que ame el cine. La verdad es que son obras maravillosas y que más de uno que tendríamos que ver todos alguna vez en la vida. Y recuperar la memoria y a este gran director que fue Max Ophuls, pues es de agradecer. Ophuls, si no lo sabéis, era bastante amigo del autor de la obra, de Schneitzer. Y Schneitzer a su vez era amigo también del rey del psicoanálisis, del padre del psicoanálisis de Freud. ¿Vale? La verdad es que impacta la película, te deja marcado y sobre todo te hace que quieras ver más obras de este autor. Ya sabéis, si queréis ver más obras de Ophuls, me lo decís ahí en comentarios, la difundís para que más gente pueda disfrutar de este maravilloso director y de su manera de rodar. Le dais un buen like y sobre todo, pues ya sabéis, le podéis dar ahí podéis visitarme ahí en las redes sociales, que las dejo ahí para que me escribáis todo lo que queráis, que yo contesto a la mayor brevedad posible. Por aquí abajo va a hacer el correo electrónico por si queréis profundizar más en Max Ophuls y en esta película en concreto, o si no también en todas las reviews que voy subiendo. Y finalmente, pues ahí tenéis el botón de suscripción si os interesan mis vídeos, y también algo que es muy importante, la campanita por si queréis que YouTube, la Gineta ha subido un nuevo vídeo, ¿por qué no vas a verlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os interese y que nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, cuidaros mucho, nos vemos, gracias.